vamos a platicar de cómo vamos a mantener el control de las cifras de glucosa, cómo vamos a mantener el control de esta diabetes mellitus. Y déjame platicarte rápidamente algunas generalidades y he de decirte que la diabetes tipo 2 pues va a ser una afección que se produce por un problema en la forma en que tu cuerpo regula y usa a tu glucosa como un tipo de combustible. Esta afección no es a corto plazo, al contrario, su acción a largo plazo va a empezar a provocar que la circulación de tu sangre aumente, la glucosa empieza a aumentar en tu sangre y estos niveles que se van elevando paulatinamente van a derivar en trastornos muy importantes, empezando con procesos hipoxia, pérdida de la oxigenación, posteriormente inflamación y posteriormente afecciones más importantes en órganos y sistemas como el circulatorio, nervioso, inmunitario. Y bueno, toda esta es una gran cuestión de cosas. Dijera la Secretaría de Salud, según su guía de práctica clínica, que esta es la clasificación actual de la diabetes, donde vamos a encontrar la tipo 1 como autoinmune o idiopática, la diabetes tipo 2, otras formas de diabetes mellitus y la diabetes gestacional. Y vamos a entender entonces que la diabetes tipo 2 va a ser principalmente el resultado de dos problemas. Las células de los músculos, la grasa y el hígado van a crear algo que se llama resistencia a la insulina. Y esto es algo que la gran mayoría de todas las personas que estamos en sobrepeso o en obesidad estamos teniendo actualmente. Como consecuencia de esta resistencia, las células no absorben suficiente glucosa, su combustible, y de esa manera pues vamos a empezar a tener ya algunas alteraciones y manifestaciones clínicas. El páncreas, esa es la otra consecuencia, el páncreas no puede producir suficiente insulina para mantener los niveles de glucosa en la sangre dentro de los límites saludables o de los límites esperados. En los dibujos de la mano izquierda, de tu lado izquierdo de tu pantalla, en la parte superior, vamos a ver lo que se llama resistencia a la insulina. A medida que la glucosa, que son las bolitas blancas, son absorbidas a nivel intestinal, comienzan a circular en gran cantidad a nivel de tus vasos sanguíneos. Mientras, esa es la glucosa, mientras que la insulina, que son estas triangulitos verdes, ¿verdad? Llegan a la circulación en menor cantidad y eso hace que estén tratando de transportar, si te das cuenta que ellas se unieron y están transportando la insulina a su molécula de glucosa al interior de todas las células musculares, en fin, pero esto es lo normal. Sin embargo, va a llegar un momento en que el tejido graso va a estar acumulando tanta de esta glucosa que va a llegar un momento en que ya no va a ser posible estar en su tejido y se va a empezar a meter a otros tejidos como el muscular y ahí es donde empieza el verdadero problema. Así es, en la parte inferior de los dibujos vamos a ver cómo la célula tiene un receptor, el cual es la llave, esa llave es la insulina y ella va a transportar a la glucosa y la va a llevar de aquí, como se ve aquí, que la va transportando de tal manera que se conecta con el receptor de tu célula, se abre un canal y entonces la glucosa entra al interior de la célula para que tú puedas tener esa energía. Si te das cuenta, entonces es sumamente importante que haya un equilibrio entre la cantidad de insulina que se produce y la cantidad de glucosa que se absorbe a nivel intestinal. ¿Qué pasa cuando esto no sucede? Empiezan a generarse síntomas. Déjame decirte que la glucosa, según esta imagen del síndrome metabólico, es una de las cinco enfermedades que forman parte de este síndrome y hoy es la segunda enfermedad de la cual hablamos. Empezamos el ciclo la semana pasada hablando de hipertensión arterial y ahora nos corresponde platicar acerca de la diabetes mellitus. Los síntomas de esta diabetes van a desarrollarse de manera lenta, de tal manera que la persona puede ya empezar a tener la presencia de una resistencia a la insulina o en todo caso ya la diabetes mellitus como tal tipo 2 establecida durante algo de tiempo y no se ha dado cuenta que la tiene. ¿Por qué? Porque tu cuerpo y el mío y el de todos es tan maravilloso que sabe controlar el balance, sabe llevar el balance a lo largo de los años y genera, de verdad, déjame decirte, echa mano de diferentes vías para poder mantenerte de pie. Pero cuando llega el momento en que esto ya no es posible, empiezas a generar síntomas, como cuáles. Los del boom, ¿verdad? Que ya es el aumento de la sed, una micción, vas al baño, a cada rato quieres ir a orinar, aumento del hambre, hay una pérdida de peso involuntaria. Bueno, todas estas que estoy mencionando ahorita es cuando ya se produjo la enfermedad en sí.
cansancio, visión borrosa, las heridas que se presentan pues son difíciles de sanar, ¿verdad? Hay infecciones muy frecuentes, ya hay un tejido en riesgo, ya estamos teniendo un problema grave. Lo que pasa, entonces, antes de que eso se genere en alguna persona que tú conoces o en ti mismo, ¿qué es lo que va a suceder antes de eso? Va a haber factores de riesgo. Por eso es bien importante saber identificarlo. El primero, si hay sobrepeso o obesidad, ese es el mayor riesgo. Hoy por hoy sabemos que el sobrepeso y la obesidad, de cualquier tipo de grado en la obesidad, genera un riesgo bastante elevado de tener esta enfermedad. La distribución de la grasa también forma una parte importante, nos da como que un porcentaje mayor si la grasa se distribuye más a nivel abdominal, a nivel de tus órganos internos, a nivel de abdomen, la famosa llantita que hay como en el dibujito del caballero que está aquí arriba, y la otra sería la forma en donde la grasa se acumula en las caderas. Antes se conocían como forma de manzana o androide o forma de pera o ginecoide. Cuando estamos con mayor cantidad de grasa en las caderas, en las piernas, los órganos vitales como el corazón, el páncreas, se salvan un poquito de tener esta gran cantidad de grasa en los órganos, no así con las personas que tenemos la grasa más que nada abdominal. Obviamente la idea pues de mantener un peso adecuado y estable tiene mucho que ver con la inactividad. Si una persona es inactiva, si una persona no hace tanto ejercicio, si la persona está sentada por cuestiones de trabajo, se la pasa sentada la mayor parte del tiempo, está obligada de alguna manera a hacer actividad física, ya que con esto, aparte de controlar el peso, vamos a hacer que los músculos también utilicen este tipo o la glucosa que ande ahí dando vueltas en nuestro organismo. Si hay antecedentes familiares, antes le dábamos mucho peso a este tipo de factor de riesgo, el antecedente familiar, y decíamos, no, si es diabético, seguro tú lo eres. Bueno, déjame decirte que actualmente la genética o el antecedente familiar decayó a un 2% más o menos. Realmente quien ahorita es el factor de riesgo más grave es la forma en que uno come, la forma y los alimentos que tú consumes, lo cual nos llega a sobrepeso y obesidad, y ese es el más grande de los factores de riesgo. Obviamente, dentro de otros factores, pues está el nivel de cantidad de grasa, la grasa que hay dentro de tu organismo, y si encontramos niveles bajos de una lipoproteína de alta densidad, o HDL por sus siglas en inglés, o colesterol bueno, como otros lo conocemos, bueno, pues va a tener en este caso el paciente un problema más grave que si fuera solamente o estuviera en cifras normales. La edad, bueno, este es un factor que no vamos a poder modificar, pero sí nuestro peso, sí la actividad física, sí lo que comes y por supuesto el control de los niveles tanto de glucosa como de grasas en tu organismo, sí es algo que tú puedas controlar hasta cierto punto, la edad no. Acuérdate que si tú controlas los otros, pesan más que la edad, ¿no? Entonces, o el sexo, entonces es bien importante que tú sepas que después de cierta edad, como aquí manejan 35 años, la verdad es que puede ser hasta en personas más jóvenes aquí en México. ¿Por qué razón? Porque estamos teniendo, y yo te lo dije en un principio, la obesidad y el sobrepeso es el primer factor de riesgo para esta enfermedad. Bueno, pues déjame decirte que estamos en el segundo nivel de obesidad a nivel mundial. Y los niños aquí en el estado de Veracruz ocupan el primer lugar. Veracruz ocupa el primer lugar en obesidad infantil. Entonces, date cuenta que el riesgo es muchísimo mayor. El estadio que nosotros conocemos como, bueno, se le comenta como prediabetes, sin embargo, pues este es un término que no está muy en uso todavía, sin embargo, se entiende que el nivel de glucosa ya está más alto de lo normal, es un estadio que llamamos resistencia a la insulina. En este estadio ya está presentándose el inicio de la enfermedad, solamente que como tu cuerpo se mantiene en equilibrio, pues no lo notas. Hay riesgos también relacionados con el embarazo. Si la mujer es obesa antes de embarazarse, ya está empezando a generar un factor de riesgo definitivo. Por eso es bien importante que a los primeros síntomas de un embarazo corras a tener un buen control prenatal para que se determine que no vas a tener este tipo de problema. El síndrome de ovario poliquístico, eso pues no sabemos si es primero el huevo o la gallina o el huevo, que fue lo que es primero, porque dentro del ovario poliquístico es muy común tener dos caminos. Aquella mujer delgada que tiene un problema hormonal
y aquella mujer gordita que va a tener un problema metabólico, y en ambas se manifiesta un ovario poliquístico. Por eso es bien importante determinarlo. Si la persona tiene un ovario poliquístico y el problema es metabólico, es porque esa persona es obesa, es gordita y está teniendo una característica especial, que es el periodo menstrual muy irregular, que a veces lo tiene o no lo tiene por meses, o a veces lo tiene por muchos días, o de plano no lo tiene. Va a presentar crecimiento excesivo de cabello o de vello en todo su cuerpo, y la obesidad, obviamente, que se arriesga o que aumenta el riesgo de diabetes. En esta imagen que te puse, todos son datos de resistencia a la insulina, que es por ejemplo, las verruguitas en el cuello, la serotonina disminuida, porque la persona, aquí vemos una imagen donde una persona tiene al caballero y al novio, y en vez de pensar en el novio, está pensando en qué, en un pastel de chocolate, ¿no? Porque a ella lo que le hace feliz es la comida, es lo dulce, lo que ella requiere, y no tanto al caballero que está ahí junto a ella, sino que más que nada aumentar su felicidad a través de la glucosa. El abdomen, cuando empieza a aumentar de tamaño, ya hablamos del abdomen más que de forma de manzana. Caída de cabello intensa, claro que estos síntomas van juntos, déjame decirte, no por separado. La caída de cabello puede ser por muchos síntomas, o el mismo cabello graso o la cara grasosa, con la presencia más de los comedones o barritos aquí en esta parte, ¿no? Principalmente. Vamos a hablar de las complicaciones. Complicaciones hay muchas, pero las más importantes son las enfermedades cardíacas y de los vasos sanguíneos. Es bien importante que tú sepas que una diabetes ya establecida, mal controlada, te va a llevar a tener una complicación de esto en breve. Si tú conoces a alguien que tiene diabetes mellitus, recomiéndale que vea esta presentación, porque tú vas a evitar que esa persona empiece a generar una enfermedad cardíaca. La diabetes va a estar asociada a un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, a un accidente cerebrovascular, asociada a una hipertensión, es decir, una presión arterial elevada, que todo lo lleva a una ateroesclerosis. Cuando hablemos de ateroesclerosis de dislipidemias, que me parece que es el siguiente martes, vamos a comprender cómo esto sucede en los ateromas, y esto es obviamente hablar de cómo se estrecha el vaso sanguíneo, cómo ya no llega la suficiente oxigenación, alimentos, nutrición a los vasos, y eso provoca un aumento muy, muy grave en todos nuestros pacientes de muertes prematuras, y más que nada esta complicación es una de las primeras. Daño en los nervios de las extremidades, que conocemos como neuropatía, y de ahí empiezan todos los problemas. Déjame decirte que una pierna, un pie cuyo nervio muere, invariablemente va a haber un problema enorme, porque ya no va a llegar el suficiente oxígeno ni la circulación. Es diferente a una piernita que sufre de circulación y posteriormente el nervio muere. Vamos a ver que hay más probabilidades de que esa piernita mejore si el nervio está vivo, a que el nervio ya esté muerto, ¿verdad? O tenga un daño serio. Otros daños a los nervios, lo que tiene que ver con el corazón también. Enfermedad renal, ¿qué hablar de la enfermedad renal? Si la diabetes es la causa número 1 de esta enfermedad, obviamente una diabetes mal controlada, y que en etapas ya netamente irreversible, hablando de un parámetro muy especial que es el filtrado glomerular. Si tu médico le solicita a algún paciente con diabetes que conozcas que tiene un filtrado glomerular y resulta abajo de 15, ese paciente candidato inmediato a diálisis. Si el paciente dice no, le queda poco tiempo. Es importante entonces recurrir a la prevención antes que querer curar. Realmente la cuestión de la enfermedad renal es de verdad bastante complicada. Daños oculares, afecciones cutáneas, cicatrización lenta, y todas estas van a ser complicaciones de la diabetes mellitus, porque al final causa principalmente afecciones en los vasos sanguíneos. El que no llegue suficiente oxigenación a nuestros órganos va a causar el daño principalmente, como son las cataratas en los ojos, como los problemas de la piel, como bacterias y micosis. ¿Por qué? Porque un tejido que no recibe suficiente sangre, suficiente alimento, suficiente oxigenación, se convierte en un tejido en riesgo. Por eso es que también hay cicatrización lenta. Bueno, estas son las generalidades que hemos visto de la diabetes. De todo lo demás, seguramente has escuchado mucho a tu doctor hablar de qué es esto, cómo es que se genera, por qué tanto daña. Bueno, aquí yo te hablé de generalidades, pero vamos a hablar de lo que realmente nos interesa,
¿Qué es el tratamiento? El tratamiento es un 100% donde, ¿qué crees? El 70% del tratamiento, yo diría el 90%, son cambios en los estilos de vida. En ese 70% vamos a tener cambios de vida en tu alimentación principalmente, cambio en el estilo de vida con respecto a la meditación, a la tranquilidad, acuérdate, tranquilidad hoy. Vamos a tener cambios en el estilo de vida para aprender a respirar con esa meditación y que eso te traiga aquí a la hora y te mantenga tranquilo, porque eso es sumamente importante, saber controlar el estrés y estas hormonas del estrés que si no las controlamos van a empezar a producir alteraciones importantes con la inflamación. Y por supuesto, dentro de este cambio de estilo de vida entra la manera en que tú te suplementas, con qué le das a tu cuerpo, porque hay elementos que no vamos a encontrar en todos los alimentos en grandes cantidades. Hay alimentos que ni siquiera comemos, ¿verdad? Porque existen dietas de todo tipo, por ejemplo, la dieta vegana que se prohíbe, ciertos alimentos se prohíben, ¿no? Ciertos alimentos, ciertas sustancias que no llegan, que sustituyen con otras, pero tienen sus variabilidades. Entonces, eso es bien importante. Todas las dietas son buenas, pero hay algo o en una o en otra que habría que evitar. Dentro de ese 70% entra la suplementación, como te decía. Del 20% que sigue, ¿verdad? Para que sea un 90%, tiene que ver con tu actividad física. Sí o sí, digo, tú duermes más o menos entre 5 u 8 horas al día, tú te lavas los dientes 3 veces al día, quiero creer, tú comes al menos 3 veces al día, quiero creer, ¿y qué es lo que pasa? Requerimos hacer ejercicios. Hay algunas personas que nos sentimos así como que es que no tengo tiempo, perdón, pero requieres tener tiempo, 15, 20, 40, una hora, dependiendo de cómo tú te organices. Y el último 10% restante, ¿qué crees? Es el tratamiento alópata. Quiere decir que si yo llegase a tener esta enfermedad, solamente con tomar mi tableta, ¿todo se va a mejorar mágicamente? Pues no, déjame decirte que no, estás solamente trabajando en un 10% de tu tratamiento. Está faltando realmente un 90% del tratamiento y vamos a ver ahorita lo verdaderamente importante. Estos son algunos medicamentos disponibles en México para la diabetes mellitus y déjame decirte que son todos los que ves aquí, según la Secretaría de Salud y, por supuesto, las guías de práctica clínica y los aceptados aquí en México. Las sulfonilureas que tienen que ver, pues, principalmente con la manera en que tu páncreas es exprimido para que produzca mayor cantidad de insulina, aunque ya no pueda. Las IAG, que son los inhibidores de la alfa-glucosidasa, ojo con esta sustancia. Estos inhibidores lo que hacen es evitar que tengas demasiada absorción de glucosa a nivel de intestino. Las tiazolidonas, las cuales incrementan la utilización periférica de glucosa de diferentes formas. Las IDPP4, las cuales las conocemos como gliptinas, y estas van a estimular la secreción de insulina en las células beta del páncreas, ahí con ciertos factores de incretinas y en fin, ciertas cosas que nos hacemos bolas los médicos con eso. Las ISGLT2, las cuales son las glifosinas, y estas van a bloquear la absorción de glucosa a nivel de los túbulos de la nefrona, es decir, dentro de tu riñón. La metformina, la cual sirve si tú te mueves, porque hace que tus músculos utilicen principalmente la glucosa. Y vamos a tener dos tipos de tratamiento inyectable, que por supuesto son las insulinas, benditas insulinas en 4 tipos diferentes, que hay combinaciones de ellas, y los agonistas del receptor GLP-1, los cuales estimulan la secreción de insulina, pero son aplicados de manera inyectada, ¿verdad? Son intramuscular, subcutánea, perdón. En este caso, aquí estás viendo cuáles son los subgrupos de los medicamentos que nosotros tenemos y que los cuales van a estar en acción y en actividad dentro de nuestro organismo. Pero si te das cuenta, ¿qué dice uno? Aumentar precauciones en las personas con riesgo por riesgo de hipoglicemias. Hipoglicemias, pues se te baja demasiado la glucosa, no te da tiempo y ahí quedaste, ¿no? Efectos que pueden disminuir con tabletas de liberación prolongada, dice acá contraindicado en X cosa. Esto, pues la verdad es que te produce dolores articulares, pénfigo, descontinuar si sospechas de ellos. Otros, por ejemplo, pueden producir síntomas de hipoglicemia. Otros como tal, pues van a aumentan el riesgo de fracturas, en fin, esto es lo que nos va a producir más que nada el uso de medicamentos alópatas. Tienen una consecuencia. De tal manera que lo ideal es cambios en los estilos de vida. Acuérdate, eso es un 10%, pero tú tienes un 90% donde puedes hacer un cambio en tu vida para generar principalmente más control de tu glucosa. El primero es tu peso. Definitivamente aquí en China lo más importante es tu peso. Yo diría que más importante aquí que en China, ¿eh? Aquí es donde requerimos mantener un peso saludable
Y he de recomendarte que si tú bajas de peso con una dieta baja en calorías, combinada con actividad física, combinada con otras sustancias, tú vas a lograr esa pérdida de peso y esto va a reducir tus niveles de insulina y de glucosa. Y lo más importante de esto es que si tú tuvieras una pérdida de peso adecuada, que yo te voy a explicar que una pérdida de peso adecuada es que en 3 meses tú pierdas el 10% de tu peso corporal actual. O sea, hace que esas muchas propagandas que hemos visto en redes sociales, por ejemplo, en donde te dicen, pierda 10 kilos el primer mes. No, mi vida, no te metas ahí. Ahí va a haber un descontrol importantísimo más si ya hay este padecimiento. Entonces, lo ideal es mantener equilibrado tu peso como estilo de vida preventivo y también cuando ya hay un problema. Si ya hay un problema de glucosa, como médico te puedo recomendar, si estás arriba de 250 miligramos de glucosa, no hagas ejercicio. Ahí no. Lo primero es controlar esa glucosa y posteriormente, cuando hayas bajado de 200, entonces sí vete a caminar, a correr, a trotar, a hacer jogging, meditación, yoga, qué sé yo, algo que te pueda ayudar a activarte, pero abajo de esas cifras, ¿vale? ¿Qué más? El hecho de bajar de peso va a mejorar la eficacia de los medicamentos, por supuesto. También eso es otra acción. Reduce el consumo de carbohidratos. Esto es sumamente importante porque las dietas con alto contenido de carbohidrato hace que los niveles de insulina aumenten, obviamente, ¿verdad? Así que lo ideal es que utilicemos carbohidratos complejos, ¿como cuáles? Como las frutas, las verduras, los cereales integrales, frijoles y chícharos sean secos o cocidos, se hace un hummus muy interesante, ¿verdad? También con el garbanzo, entonces, bueno, vamos a aprovechar, aprender a hacer este tipo de alimentación distinta, en la cual los carbohidratos se van a ver detenidos y vamos a utilizar a lo mejor con cierto balance un poquito más de proteínas. La actividad física, ahí es donde decimos que ayuda a reducir los niveles de glucosa. Definitivamente sí que crees también los de hipertensión. Por eso es bien importante que si tú vas regresando paso a pasito a tu peso adecuado, a tu peso ideal, esto va a ayudar a que disminuyas la resistencia a la insulina. Si hay ya un nivel de glucosa elevado, se controle también y por supuesto tú puedas disminuir también la hipertensión arterial. Nutre tu cuerpo con suplementos. Déjame decirte que en el mercado hay muchos suplementos, pero yo te voy a recomendar unos bien especiales. Si tú utilizas un nutriente que le dé el máximo de beneficio a tu organismo, que tenga un balance hormonal, que tenga el control de enfermedades metabólicas y del envejecimiento y que te aporten energía. Eso es lo ideal con los nutrientes. Hay muchos en el mercado, pero ojo, tú requieres tener alguno que tenga un grado de evidencia A. ¿Qué quiere decir esto, grado de evidencia? Pues que sabemos que tiene ciencia, que sepamos que están controlados, que sepamos que están autorizados, que sepamos que son suplementos que pueden ser recomendados sin ningún problema. Y yo estos te los recomiendo porque para empezar son 4 grandes suplementos que aparecen, ¿verdad? Son postbióticos que van a aparecer en estos libros que se llaman Vademecum PRPLM, que ves aquí en el lado inferior izquierdo de tu pantalla. Y esos libros, PLM, PR, Vademecum, son aquellos que son de especialidades farmacéuticas. Estos libros hacen un acúmulo de todos aquellos medicamentos y sustancias que tienen cierta acción farmacológica en el organismo. ¿Qué es esto de acción farmacológica? Que te dan un beneficio, pero ojo, casi la mayoría de los medicamentos que te mencioné alópatas tienen un efecto secundario adverso o intermedicamentoso. En este caso, estos como son nutrientes no van a tener eso contigo. Al contrario, son compatibles con cualquiera de los medicamentos y tratamientos que tú utilices. Sin embargo, el hecho de que los uses te van a ayudar a que tú puedas controlar muchísimo mejor tu organismo, tus niveles de glucosa, de colesterol, de triglicéridos y por supuesto de presión arterial, hasta el grado de llegarte a un balance tan exquisito que pueden ayudarte a perder peso. Por eso es bien importante que tú los utilices y que le pidas a la persona que te invitó, ¿verdad? Que te muestre estos manuales. Yo aquí te los voy a mostrar, los tengo aquí en mi mano. Este es el de Inner 7. Te presento el manual de Auxilia Night Reset, que son los que ahorita vamos a platicar, el manual de Horizon Enzyme 6, que aquí tengo en mis manos, y el manual de investigación médica de Bobia, que se refiere a Hasabi. Estos que ves aquí son precisamente los que te mostré, que tengo ahorita en mis manos. Y bueno, la idea de entender esto, pues es de que este laboratorio que los maneja,
Está manejado o está direccionado por este caballero que vemos aquí, que es el doctor Bellido Díaz, y esto que lees en la pantalla, pues es parte de su pequeño currículum. Es una persona que a mí lo que me impacta es que tiene 40 años, son más de 40 años, a estas alturas son más de 40 años, cuya vida ha sido dedicada a este tipo de investigación. Todo esto que él conoce lo ha mantenido a través de la maestría que hay en un área específica, en un círculo azul específico de nuestro grandioso mundo. ¿Y por qué círculo azul? Porque se refiere a los centenarios de Japón, esos centenarios que existen en esta isla en donde van a estar produciendo una gran cantidad de salud por dos cosas bien importantes: la manera en que consumen, en que comen, en que su microbiota reproduce y les ayuda en su organismo, y por supuesto la manera en que ellos son activos. Esto es lo más importante, y de ahí nació la idea del doctor Bellido Díaz de buscar qué era lo que tenían estas personas, cómo era que estaban trabajando en su intestino, y de ahí salen estos ingredientes que van a ser los únicos en el mundo capaces de actuar en el interior de las células y de las mitocondrias. Llegan y generan toda la acción que tu cuerpo necesita. Nosotros vamos a estar trabajando todo el tiempo y vamos a estar produciendo sustancias que tu cuerpo necesita, como enzimas, hormonas, en fin, diferentes sustancias que vas a necesitar, pero también producimos como que basurita, ¿verdad? Esa basurita tu organismo las conoce como estrés oxidativo por radicales libres. Este estrés oxidativo todos nos oxidamos, todos, porque estamos respirando, usamos oxígeno, y ese oxígeno también nos va a dar energía. Bueno, pues este oxígeno es, junto con los sustratos, sea glucosa, colesterol o algún tipo de proteína, va a ser utilizada por los motorcitos dentro de cada una de las células que tienes, y van a empezar a funcionar y producir energía. Pero cuando hay una disfunción de la misma mitocondria, se hincha, ¿verdad? También se pueden edematizar, se pueden inflamar. Entonces, con el paso del tiempo, empiezan a producir inflamación, hipoxia, que sería lo primero, la disminución de la circulación o la sangre, ya no lleva suficiente oxígeno a los tejidos, y esto posteriormente lleva a un proceso de inflamación. La inflamación, con el paso del tiempo, produce alteraciones de inmunidad, y de ahí se presenta algún tipo de enfermedad, sea metabólica, sea inmunitaria, en fin, y esto nos lleva a presentar esto que se llama síndrome metabólico o cualquiera de los resultados de eso que vemos aquí. Diferentes enfermedades que tienen que ver con el metabolismo, con la inmunidad o con otro tipo de alteraciones y circunstancias. El 99% de los medicamentos alópatas trabajan aquí. La nanotecnología de este laboratorio llamado Sankey Meyer va a trabajar aquí abajo en el origen del problema. ¿Quiere decir que vamos a poder trabajar con el origen del problema? Definitivamente sí. Ahí es en donde nos vamos a encaminar. Este es el enfoque del laboratorio. Un enfoque netamente en la salud con tres cosas bien importantes. Lo primero es lo primero, el intestino. ¿Cómo funciona tu intestino? Si hay una disbiosis intestinal, si hay una permeabilidad del intestino, cuidado, porque se van a empezar a producir ciertas alteraciones de desregularización del sistema inmune. Empiezan a aumentar las interleucinas, son sustancias que activan al sistema inmune y al sistema de inmunidad, y todo esto va a producir inflamación crónica. Por supuesto, si esto se empieza a inflamar, todo nuestro organismo empieza a producir una alteración de la microbiota, y hay enfermedades crónico-degenerativas presentes con pérdida de la función de algunos órganos. Si hablamos a nivel de envejecimiento, envejece todo nuestro cuerpo, incluyendo a las células que circulan en los vasos sanguíneos o las células que conforman a los vasos sanguíneos, el llamado endotelio. Y esto que son los vasos sanguíneos y algunas lesiones de nuestro tejido, lo vamos a poder ver en este estudio que se llama capilaroscopía. Y ahí se ven algunos capilares, que eso es lo que hace este microscopio, ver capilares y ver cómo están en el proceso de inflamación. Dentro de la inflamación, pues conocemos que la aguda se resuelve inmediatamente rápida, pero el problema es la inflamación crónica. Esta inflamación crónica es cuando una inflamación aguda no se resuelve, o sea, no es la picadura de la abeja, sino es el hecho de que hay una sustancia, sea química, sea biológica, sea
física que va a estar lesionando un mismo lugar y ahí la inflamación se mantiene, se mantiene, se mantiene y cuando esto pasa se pierde el equilibrio, la homeostasis y hay unas sustancias que se llaman macrófagos que empiezan a llegar al tejido, desde el principio están ahí y empiezan a producir daño, son aquellos que te empiezan a afectar en vez de controlar la inflamación. Esa etapa la pasaron y ahora comienzan a afectar más, a inflamar más, producen mayor cantidad de radicales libres dentro de las células, los cuales se pueden empezar a volver tóxicos. Y estos, con el paso del tiempo, eso que nos quede claro, este es tiempo, empiezan a producir ya una enfermedad. Las más relacionadas con este proceso de inflamación crónica son la diabetes, la artritis reumatoide, el asma, las enfermedades inflamatorias intestinales, la obesidad, el síndrome de ovarios poliquísticos, la hipertensión arterial. ¿Te suena alguno de esos? ¿Conoces a alguien con algún tipo de esa enfermedad? Bueno, pues ya lo estamos viendo de dónde viene. Por eso yo te presento esta alta tecnología llamada Horizon Enzyme 6. Es hablar de estrés oxidativo dentro de esta forma de energía llamada balance redox, la cual va a producir una microinflamación que luego se vuelve una macro, ¿verdad? Y para eso utilizamos biotecnología avanzada, nanomedicina que actúa directamente en las mitocondrias y en la microbiota de tu organismo, en todo el metaboloma, porque no solamente es microbiota intestinal, sino en toda la microbiota de tu piel, de, por ejemplo, cavidades como la vaginal, la anal, la rectal. Y por supuesto que esto hace que haya moduladores de expresión genética que vamos a estar manteniendo estables y por supuesto activar ciertas soluciones para síndrome metabólico, como sería principalmente el factor NRF2 que va a ser activado. Déjame hablarte un poquito de Horizon Enzyme 6, el cual reactiva a este factor NRF2 para que module la producción de antioxidantes naturales de tu cuerpo, como son superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa y catalasa. Estas tres enzimas mitocondriales que te mencioné aparecen en la primera, mira, en la puntita, es decir, son los antioxidantes primarios preventivos de nuestro cuerpo. De ahí vienen los secundarios, como son coenzima Q10, melatonina, glutatión, ¿verdad? Nos vamos a los antioxidantes terciarios, como son minerales, algunas otras vitaminas, como la vitamina E, y en fin, diferentes sustancias que vamos a tener aquí. Así que otra de las acciones de Velash, pues es que va a mejorar la microcirculación sanguínea, equilibra y fortalece el sistema inmunológico y aumenta la energía natural de nuestro cuerpo. Por lo mismo, aumenta la hidratación celular porque lo que hace es tener un ciclo de Krebs, es decir, una forma de obtener energía para tu cuerpo lo más sana posible. Y lo mejor de todo es que nos va a dar más beneficios en inmunidad. Todo lo que ves aquí son lo que hace Velash para tu cuerpo. Mejora la microcirculación sanguínea y tú sabes que si lleva a los tejidos mayor oxigenación, mayor nutrientes, mayor cantidad de enzimas, coenzimas, sustancias, hormonas que van a estar trabajando para tu bienestar, va a haber un equilibrio máximo de tu organismo. Esos medicamentos que estás tomando, en vez de ser rechazados, van a ser absorbidos y por supuesto que con menor cantidad se hace una simbiosis para que tu cuerpo, es decir, un buen balance, para que tu cuerpo esté funcionando adecuadamente y tú tengas el mejor control de esa glucosa. Va a incrementar la energía natural indispensable para todas las células y por supuesto para ti, tú eres ese todo. Inhibe la inflamación que existe, ya existente, y también inhibe la inflamación que apenas se está generando. Por supuesto, disminuye los efectos del envejecimiento celular prematuro. Con esto quiero decirte que no es que tú tienes 60 y te veas de 20. Bueno, puede ser que te veas mucho mejor, eso sí, porque se aumenta la tonicidad de nuestros músculos cuando aumentamos la cantidad de hidratación dentro del mismo. Por eso es bien importante saber con esto que le agregaron, que es la Hyprolina, que se ayuda en la desintoxicación hepática, es de tu hígado, y eso nos va a dar un beneficio bien grande. ¿Cómo lo vas a tomar? Velash viene en sobres, como aquí se observa, es un sobre de 3 gramos, ¿verdad? Y este Velash lo vas a diluir en 500 mililitros de agua. Oye, escucha lo que te digo, 500 mililitros es para darle un mejor sabor, pero tú puedes diluirlo en más agua o en menos agua, depende qué es lo que tú requieras. Se puede consumir a cualquier hora, pero yo te recomiendo tomarlo por las mañanas 1 hora después de tu desayuno. ¿Por qué después? Porque te da energía. Si tú consumes el combustible, que sería, pues no sé, tu desayuno, ¿verdad? Tu huevo con champiñones, por ejemplo, proteína con verdura, tú lo consumes
¿Qué es lo que te va a dar entonces, Belash? Más energía, pero obtenida de ese alimento que tú ingeriste, no de tus músculos ni de tus proteínas. Así que una vez preparado, hay que consumirlo antes de las 24 horas y si lo tomas frío en un día de calor, te va a encantar. Te voy a presentar otro de nuestros elementos que yo amo, que sería el Chronuit Fire 2.0, Oxygen Night Reset, y como su nombre lo dice, resetea tu cuerpo. Ojo con lo que dije en un principio, ¿te acuerdas de los IAG? Los inhibidores de la alfa-amilasa y la alfa-glucosidasa, más bien los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Bueno, pues déjame presentarte Chronuit, el cual trabaja como uno de estos inhibidores que se llaman acarbosa. Es un medicamento sin serlo. ¿Por qué sin serlo? Porque no es un tratamiento sintético como tal de esos que vienen, que son alópatas. Definitivamente no. Este es completamente natural y lo que hace con tu cuerpo es mantener los niveles exactos de glucosa, efecto en la resistencia a la insulina. Aquellas personas que están en sobrepeso y obesidad están, la gran mayoría, en resistencia a la insulina. En una etapa de prediabetes, consume por favor Oxygen Reset. Esto lo que va a hacer es mantener abajo tus niveles de glucosa. Y si haces ejercicio, pues te va a dar muchísimo más resultado. Tiene un efecto termogénico y lo más bonito de esto es que aumenta esta misma termogénesis para que tú puedas eliminar este tejido adiposo o graso. Va a proteger al cuerpo ante la oxidación gástrica y por supuesto que protege tu hígado, tus riñones, tus páncreas, ayudando a mantener el nivel del azúcar e insulina adecuadamente en tu cuerpo y trabaja con quién crees, con la leptina, de tal manera que si hay un problema de obesidad, el consumo de Chronuit al menos 3 veces al día te va a servir para mantener a raya este problema de obesidad, pero por favor, bien sabes que el suplemento es parte de tu 90% del tratamiento de tu padecimiento. Quiere decir que vas a tomar en serio la actividad física, vas a, por ejemplo, a tener en cuenta todo el hecho de que tu organismo requiere que tú te muevas, requiere que tú tomes suficiente agua, que requiere que tú descanses, que requiere que tú respires y mantengas el cortisol en niveles adecuados de tu vida. O sea que no es solito, tienes que hacer también una gran actividad. Y reduce los niveles de radicales libres como es el óxido nítrico. Acuérdate que el óxido nítrico es el que mantiene en un nivel normal, mantiene nuestros vasos sanguíneos bien abiertos. Entonces es necesario una vasodilatación adecuada. Eso es bien necesario que tú consumas Belash y Chronuit. Decía que forma parte de la leptina, más no forma parte, estimula la leptina, la ayuda a que regrese a sus niveles normales y esto pues hace que los adipocitos comiencen a disminuir su tamaño. ¿Cómo lo vas a tomar? Porque acuérdate que los adipocitos o las células de la grasa que mantienen la grasa hacen dos cosas, aumentan de tamaño o se duplican. Lo ideal es que solo aumentaran de tamaño y de ahí empezamos a disminuir. Lo malo es que si ya están duplicados, bueno, ahí ya es un trabajo mucho mayor y ya el estilo de vida requiere que tú te muevas un poquito más. ¿Cómo lo vamos a diluir? Bueno, perdón, a consumir. Vamos a diluir un sobre en 250 mililitros de agua caliente. ¿Por qué agua caliente? Como un tecito. ¿Por qué? Porque el sabor mejora. Si tú quieres tomarlo con agua fría, adelante, no hay ningún problema, pero te vas a ver un poquito más ácido. Lo tomas de preferencia 10 minutos antes de la cena. No me preguntes por qué. Bueno, sí te lo voy a decir. Porque va a dividir los alimentos, va a dividir. Cuando tú masticas todo aquí en la boca, se hace un bolo alimenticio, se hace una mezcla de los alimentos, ¿no? Ya los masticaste todos. Estás comiendo una torta, pues todo se revuelve. Y lo que hace Chronuit principalmente es separar en el interior del intestino, del estómago, separa, de tal manera que cuando van pasando hacia el intestino delgado, van a ir teniendo una mejor absorción y van a ir evitando cierta absorción con las grasas, de tal manera que se pierde, que te dije, que tiene cierta acción de reducir los niveles de glucosa hasta cierta cantidad a nivel intestinal. Los días jueves están otros compañeros médicos hablando del nutriente y a mí me encantaría también estar ahí para decirte específicamente qué es lo que hace con cada uno de nuestros pacientes. ¿Qué es lo que hace Belash en tu organismo con solito, si lo tomaras solito? De verdad, la bioquímica de todos estos nutrientes es excelente para tu organismo. Si hay un sobrepeso, te tomas 2 sobres, uno antes de la comida, uno antes de la cena. Hay obesidad, tómate uno 10 minutos antes del desayuno, 10 minutos antes de la comida, 10 minutos antes de la cena. Por favor, sí. Esta es la mejor combinación. Se sugiere el uso en conjunto de Belash y Chronuit Fire 2.0 para mantener esa diabetes en control. ¿De acuerdo? Eso sería lo ideal. ¿Quieres más? ¿Quieres mayor control? ¿Quieres mayor cantidad de energía? ¿Quieres mayor beneficio para tu cuerpo? Bueno, pues agrega Iner 7.
7 contiene 64 biominerales con muy alta biodisponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se absorbe en un 99.9%. Tiene magnesio, calcio, potasio, selenio, zinc, cobre, en fin, todos los que tú quieras escuchar, son 64. Y el más importante para mí son todos estos efectos que INER7 logra generar en tu organismo. Control de peso, un balance hormonal, evita que te descalcifiques, tiene cierta acción con diabetes, ¿verdad? Y más que nada porque nos proporciona cromo, y un paciente con diabetes tira mucho cromo. Por eso es que se cae el cabello, por eso es que la piel está seca, por eso es que la piel pica. ¿Quieres utilizar y mejorar? Bueno, pues adelante. A Velash le vas a agregar Cronuit. Digo, INER7. Perdón, cometí un error. A Velash tú le agregas INER7. Y eso es lo que vas a tomar temprano en la mañana. En la noche vas a tomar a Cronuit. ¿De acuerdo? Ahora, aquí están los efectos del magnesio en el cuerpo de todas las personas, no solamente las personitas que son usuarias de diabetes, sino que va a estar presente magnesio en 300 reacciones bioquímicas. Nos va a ayudar a todos. ¿A qué? A todos estos datos que ves aquí en la pantalla. Espasmos musculares. ¿Cuánta gente me habla? ¡Ay, que me dan calambres! Bueno, pues toma a INER7. Cefaleas, dolores de cabeza, osteoporosis, mala memoria, te ha pasado, vas en la calle y alguien te saluda y tú dices, adiós, ¿quién es? ¿Quién es? No me acuerdo. Bueno, algunos ya somos de veras de mala memoria de por sí, pero otros sí se nos va el avión muy feo. Entonces sí es importante que consumamos este tipo de nutrientes. Bueno, cromo, aquí está lo que te decía, es un componente importante de la estructura química de la bilis. Te ayuda en la pérdida de peso a niveles adecuados, que si nos pasamos con el cromo te da diarrea. Es componente de la leptina, no te dije que era para perder peso, y por supuesto la deficiencia de cromo en diabetes mellitus, todo lo que ya te comenté. Agrégale valor, agrégale a Velash el INER7 y tú vas a tener entonces los dos juntitos una hora después del desayuno y a Cronuit por la noche. Mayor equilibrio, por supuesto. ¿Quieres mejorar todavía más? Te voy a hablar un poquito de la microbiota y cuáles son sus funciones. Todas estas. Es un regulador del metabolismo energético, es una barrera inmunorreguladora de defensa dentro de tu intestino. Esta imagencita que vemos acá, mira, estos pelitos que vemos, ¿verdad? Estas celulitas hermosas son parte de lo que hay en tu intestino, son enterocitos que van a estar ahí, es una sola línea de células maravillosas que lo que van a hacer es absorber los nutrientes. Vamos a tener aquí este moco que se ve, ¿verdad? La mucosa que nos cubre nuestro maravilloso intestino, y estos puntitos chiquititos que ves aquí son la microbiota. Son los bichitos, son las bacterias sanas que te van a ayudar a que todo lo que tú absorbas a nivel de estas vellosidades intestinales entre y te nutra por completo tu organismo. Aquí que está roto, ¿verdad? Y que a lo mejor esta célula muere, se hace una permeabilidad. Aquí se ve que se está metiendo algo hacia el fondo. No son células buenas, ¿verdad? No son la microbiota sana, son la microbiota que también hay dañina, que no sería microbiota, serían bichos feos, malos. Están entrando y empiezan a producir que este macrófago se vuelva un natural killer y entonces es algo desastroso. Al tener esa permeabilidad intestinal, vienen procesos de inflamación, procesos de hipoxia. ¿Qué quedamos que produce la inflamación? ¿No te escucho? Diabetes mellitus y otras alteraciones. Por eso es bien importante modular la microbiota intestinal y evitar estos trastornos metabólicos. Tener una actividad antiglicación, es decir, que no se aumenten los niveles de inflamación a través de ciertos factores como COX-2, MAP, NF-κB. Si consumimos abobia, vamos a tener una mejora también en la microcirculación, una mejora en la función sexual, porque acuérdense que los pacientitos que tienen diabetes después de un buen de tiempo, hasta el deseo sexual se va. Bueno, pues recupéralo, utiliza precisamente estos nutrientes que te ayuden a tener una mejor vida. Mejora la función cerebral porque hay un ingrediente muy especial que es el ácido glutámico, es el precursor de la síntesis del glutamato, el cual va a ser un neurotransmisor cuya deficiencia va a ser muy notoria en la enfermedad de Parkinson, donde estamos temblando, ¿verdad? En el Alzheimer, donde se nos olvida el pasado, el presente y el futuro, ¿verdad? Y la esclerosis lateral amiotrófica, el TDAH, el espectro autista, y esto más en los niños, que se puede dar. Así que Hasaki es lo ideal para evitar estas enfermedades a nivel intestinal, todo lo que sería la inflamación a nivel intestinal, ya que mejora el metabolismo también de la glucosa y la absorción del mismo. ¿Cómo lo vamos a tomar? En el interior de la bolsa de Hasaki viene una medida.
Vas a utilizar 2 medidas de esas, ¿verdad? En 250 mililitros de agua fría, puede ser fría, puede ser caliente, como tú quieras. Ahí sí lo vas a poder meter en la licuadora. Abelacea Cronuit, por favor, con una cucharita de madera o de plástico por las partículas ADS, la nanotecnología que contiene, también es delicada, ¿eh? Así que es importante que tú cuides de estos detalles antes de que te lo tomes. A Hasaki no. Hasaki sí lo puedes meter a licuadora, las aspas lo licúan o simplemente tú lo bates, ¿verdad? Con tu shaker y te lo bebes y de esa manera vamos a tener un mejor resultado. ¿Quieres tener todo esto específico para ti? Este sistema de cronobienestar es para ti. Vamos a poder tener un mejor control. Oye, pero yo solamente puedo uno, Velash. Yo puedo comprar 2, Velash con Cronuit. Yo puedo comprar 3, Velash con Inar 7 y luego Cronuit en la noche. Yo puedo todos, entonces consume todos. Va a ser un mayor beneficio para ti y por supuesto para toda tu familia, porque si tú estás bien, todos alrededor de ti están de lo mejor. Este es mi número de contacto. Aquí aparezco con mi alma mater, el doctor Bellide Deas. Y pues esta fue la presentación de cómo controlar los niveles de glucosa. Muy agradecida contigo. Si